Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a este webinar de beneficios de invertir en dólares por diversificación. Para nosotros, pues, darles la bienvenida y sobre todo agradecerles este tiempo. Sabemos que no es fácil para la agenda de ustedes, pues, separar un tiempo en este horario y para nosotros, pues, nos honra mucho contar con la participación de todos ustedes. El día de hoy queremos arrancar un poco para hablar de cuáles son los beneficios de invertir en dólares, cuáles son los vehículos idóneos para invertir y sobre todo la parrilla de posibilidades que tenemos desde Credit Core Capital para cada uno de ustedes, en donde estamos domiciliados o con jurisdicción en Estados Unidos a través de Credit Core Capital US, en Panamá a través del Atlantic Security Bank, y con Credit Core Capital Invest, que es la plataforma precisamente que nos concierne hablar al final de este webinar, que es, digamos, que otro vehículo que también llega a complementar toda esta parrilla de posibilidades de opciones en el exterior. El webinar queremos hacerlo en tres partes. Número uno, quiero arrancar yo hablando de precisamente de esos beneficios de diversificación. Después, Camilo Durán, que es nuestro especialista en ETFs, va a hablar un poco de cuáles son las ideas o qué hay que tener en mente en este momento para invertir, qué hay que saber y qué hay que hacer. Digamos que ese es fundamentalmente el objetivo de la intervención de Camilo. Y finalmente Macarena, que nos va a hablar de la plataforma de Credit Core Capital Invest, digamos que al final de este webinar. Entonces, sin más, les quiero recordar que en la parte inferior está en el botón de Q&A, ahí podemos tener todas las preguntas que tengan y al finalizar el webinar les vamos a enviar a cada uno de ustedes una encuesta para conocer su opinión, la opinión de ustedes acerca de este webinar. Entonces, a todos muchas gracias y bienvenidos. Arranco precisamente de dónde estamos y el punto fundamental cuando hablamos de inversiones en el extranjero, ¿qué puede hacer en temas de diversificación en dólares? Hoy por hoy la pregunta que obligada es ¿cómo estamos a nivel internacional? ¿Es el momento o no es el momento de invertir? Y yo quiero arrancar con esto. Hoy por hoy, cuando principios de este año, todos los economistas, todos los analistas económicos estaban muy enfocados en la inflación. Digamos que ese era el principal temor que tenían todos los analistas económicos y era la inflación que se veía que iba a tener o que se venía desbordando en las diferentes economías. Y habían factores importantes como la cadena de suministros, como los precios de los alimentos, y a eso, en el transcurso del primer semestre, se sumó el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso naturalmente disparó y digamos que agudizó todo el tema de la inflación y evidentemente eso tuvo a todos los bancos centrales pues de una manera u otra mucho más activos, tratando de controlar esa inflación, tratando de ponerle una cota a ese crecimiento de la inflación que se veía desbordada. Y ahí parecía que pasaba que todas las preocupaciones en materia económica se iban a centrar en la inflación. Y en la mitad de esto, y un poco también, digamos que derivado de ese conflicto de Rusia y Ucrania, derivado digamos que de la evolución de la actividad económica, surgió otro riesgo, y el riesgo o la preocupación que surgió a mitad de camino fue la desaceleración económica. Y hoy por hoy lo que vemos es que eso se viene marcando de una manera importante. En esta parte, en la parte derecha de sus pantallas, tenemos las proyecciones de PIB de 2022. La puntilla de la línea puntada es la proyección de PIB mundial y la línea naranja de Estados Unidos. Arrancamos con una proyección de PIB hacia 2021 para cierre de 2022 de 6.1%.
ya vamos en el 3.2%. Y de Estados Unidos, que decíamos en 2021 iba a crecer, que en 2022 iba a crecer un 4%, hoy ya vamos en el 1.7%. Entonces, los dos riesgos no pueden convivir, las dos preocupaciones no pueden convivir, uno tiene que casarse con uno u otro, y hoy ese riesgo empieza a cobrar mucho más protagonismo. Claro, naturalmente está el tema de un riesgo de una reflación, pero naturalmente por esta misma, digamos que evolución de la economía, una evolución de la actividad económica mucho más neutralizada, como lo estamos viendo en estas proyecciones, pues evidentemente eso también va a bajar un poco la presión de la inflación a nivel internacional. Entonces, hoy estamos concentrados en eso, hoy estamos concentrados en el tema que hoy por hoy estamos ante una recesión económica, y ese es el punto fundamental que nos atañe de acá a 2022, lo que queda 2022 y 2023. Y es precisamente mucho de las discusiones de los analistas económicos hoy por hoy es, ¿Estados Unidos está o no está en una recesión económica? Los puristas hoy dicen que sí, que naturalmente, y pues la literatura lo que dice es que con dos entregas de resultados en materia de PIB negativos, pues ya se declara una recesión económica. Y lo cierto es que ya vamos para la tercera, digamos que en esta tercera, o lo que esperamos de este trimestre, es que ese PIB siga descendiendo, y con eso, pues naturalmente, cada vez más cobra más relevancia el tema de la recesión. Y esto, pues digamos que hay varias maneras de verlo. Y más allá de que sea solo el dato del PIB, pues hay maneras de medir de una manera mucho más holística, que tiene en cuenta el ingreso, que tiene en cuenta hoy por hoy cómo está el término o cómo está el sector de empleo en Estados Unidos. Hoy digamos que no estamos a pleno empleo, pero los niveles de desempleo están bastante controlados, y sobre todo cómo ha venido evolucionando los créditos de consumo, que muestran que hoy por hoy Estados Unidos tiene una economía mucho más saludable de lo que nos enfrentábamos previo a la pandemia. Entonces, sí, puede ser que hoy Estados Unidos esté en una recesión económica, y eso, pues digamos que nosotros lo vemos con varios, desde varias aristas, con varios puntos de vista, pero cuando uno ve el agregado a nivel internacional, pues Estados Unidos es de lo que mejor desempeño puede presentarse de cara a lo que quedan 2022 y 2023. Y precisamente, volviendo a lo mismo, volviendo a que hoy por hoy, si uno revisa cómo está Estados Unidos en términos de deuda, por ejemplo, la deuda de los hogares hoy por hoy, con todos los incentivos que se dio bajo la administración Trump en la pandemia, pues los hogares hoy están mucho menos endeudados, y el sector corporativo pues viene teniendo una evolución bastante importante, digamos que unos niveles de producción significativos, y el manejo de deuda que se dio durante la pandemia también lo perfiló de una manera mucho más óptima, y eso le da una resiliencia importante ante una desaceleración o ante una recesión. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando uno mira Europa, pues Europa está en una situación no tan favorable como Estados Unidos. Europa tiene unos problemas hoy por hoy de inflación muy marcados. Cuando uno ve Europa, venimos de unas proyecciones casi del 2.6%, casi 5.4% en 2021, 2.6% en 2022 y 1% en 2023. Entonces se ve un descenso significativo en toda Europa, y con los problemas de inflación mucho más agudos que Estados Unidos. Hoy por hoy lo que estiman todos los analistas es que la inflación en Europa va a terminar casi que marcando doble dígito, y eso evidentemente se ata a la actividad económica que viene marcándose de una manera mucho más rezagada. Entonces, Europa, digamos que frente a la recesión sí está en una situación menos favorable, y cuando uno habla de Asia, pues China viene teniendo ese mismo, digamos que ese mismo comportamiento negativo.
dos puntos importantes. El sector inmobiliario viene marcando, digamos, que una actividad da signos de una recesión de manera significativa. Y dos, pues los niveles de producción que están atados a los diferentes lockdowns que hemos tenido a lo largo del año. Entonces, abren la economía, cierran la economía y esos, digamos que esas intermitencias han marcado o es lo que explica por qué hoy por hoy venimos de un crecimiento del 8% en 2021 y se espera, o ya con las correcciones que se han hecho, las revisiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que China cierre 2022 a niveles de crecimiento del 3.3%. Eso, para una economía como la economía china, es muy significativo. Casi que un 5% de contracción es muy significativo. Entonces, en suma, lo que nosotros vemos es que hoy por hoy Estados Unidos es la región o la economía que mejor está parada ante una recesión económica que se va a marcar como una recesión a nivel mundial. Y eso viene atado con dos puntos importantes y es hoy por hoy lo que vemos es una fortaleza del dólar. Lo que ha pasado es el dólar ha tenido, pues digamos que frente a sus pares importantes, frente al euro, frente al yuan, pues ha tenido una evolución muy significativa y digamos que este comportamiento de que hoy sea una economía mucho más robusta frente a sus pares, pues va a dar mucho más de eso de que tenga esa fortaleza, va a darle mucho más soporte a que el dólar americano pues tenga hoy por hoy una robustez frente a sus pares. Eso número uno. Y número dos es esto en términos económicos y ahora poniéndole un poco más de flujos de mercado, metiéndole un poco más de economía y de historia, pues lo que nos muestra es qué ha pasado con el dólar, y acá lo que queremos ver es qué ha pasado con el dólar en las diferentes recesiones, en las últimas recesiones que hemos tenido desde 1969. Esto es el comportamiento del DXY, que lo que tiene el DXY por dentro es un índice que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de los 6 monedas más fuertes del mundo. Entonces, ahí tenemos el euro, tenemos la libra, tenemos el franco suizo, digamos que todo esto, pues digamos que lo que se hace es una canasta y lo que estamos viendo acá es el comportamiento del dólar frente a esos 6 pares. Y las líneas grises son las diferentes recesiones que se han tenido en el mercado. La primera, pues son los fines, lo que quedaba de rezago de Vietnam, en el 74 el embargo del petróleo, en los 80s, digamos que el 80s y 86 y 85 se fue el doble dip, en los 2000 los .com, después la crisis hipotecaria y ya en 2020 lo que fue la pandemia y en donde estamos hoy de 2022. Lo mostramos ahí evidentemente cuál ha sido esa evolución. Y si uno ve, digamos que en estas diferentes recesiones lo que ha marcado el dólar es un fortalecimiento importante. Previo a la recesión y durante la recesión económica, el dólar se fortalece de manera significativa. Y ahí hago la primera pausa. Ese es el primer mensaje de lo que queremos. Hoy por hoy, exposición al dólar ante una recesión económica tiene todo el sentido. Lo que vemos es, número uno, que estamos a puertas de una recesión, si no estamos ya iniciándola. Y frente a una recesión, lo que uno debe hacer es empezar a comprar dólares. Precisamente ese es el mensaje número uno. Hoy, exposición a dólares. Y más allá de lo que hemos hablado y donde se centra las preguntas importantes de todos ustedes es, el dólar hoy por hoy luce muy caro, el par dólar-peso con estos niveles lucen muy caros y lo cierto es que estamos hablando de contexto económico que todavía falta por depurar. Esto por el lado internacional hay una parte que le va a imprimir mucha mayor volatilidad y mucha mayor fortaleza al dólar de lo que estamos hoy. Entonces, sin entrar en detalle de cuáles son los niveles de dólar, esa es como la manera
en que los analistas económicos más fácil pueden perder credibilidad es empezar a hablar de dólar y de niveles de dólar. El mensaje que yo les quiero compartir hoy es, número uno, tomar el dólar como un seguro. Lo mejor de los seguros es cuando uno no los usa. Si el dólar llega a tener un retroceso hacia niveles cercanos al 4.000, que por lo que tenemos en el ámbito internacional lo vemos que es poco probable, y cuando uno juega en la arena local, por lo que queda que se está por depurar en términos políticos a nivel Colombia, pues es muy poco probable. Si eso no se llega a dar, si eso se llega a dar, pues puede ser un retroceso hacia niveles de 4.000, puede ser la prima que uno paga ante la seguridad, pero lo cierto es que todo apunta a que haya una mayor fortaleza del dólar y que por estos niveles que hoy lucen caros pueden agudizarse, pueden verse un poco más o verse más caro de lo que estamos en este momento. Entonces, hoy por hoy, el mensaje es este. El mensaje es que tomar esas inversiones en dólares como un seguro y que evidentemente, pues todo lo que indica es que la inversión en dólar va a tener una fortaleza importante en lo que resta del año y 2023. Segundo mensaje, y el mensaje de la diversificación. Acá lo que les traigo es básicamente cuál ha sido el comportamiento del dólar, de la TRM versus el Colcap. Y es muy particular la correlación que se tiene, la descorrelación que se tiene, casi que es totalmente negativa. Si uno traza una línea por la mitad, es como si fuera un espejo. Cada vez que el dólar tiene una subida importante, el Colcap lo hace descendentemente, digamos que en sentido contrario, en la misma proporción. Y eso es precisamente lo que uno busca diversificar, que no todos los huevos estén en la misma canasta, pero sobre todo que si están diferentes canastas, pues que no estén en el mismo barco, que no vayan hacia el mismo lado, porque pues lo mismo da. Entonces, la diversificación, que sea diversificación real, que sean con direcciones diferentes, en la medida en que si uno baja, el otro me puede compensar ese retroceso, ese retroceso, y evidentemente en esas, digamos que en esas descorrelaciones es que uno hace digamos que una cobertura, un aseguramiento completo de las inversiones. Entonces, eso número uno, primer mensaje, el Colcap visto contra el dólar, pues hace una diversificación casi que perfecta. Y acá lo que vemos es, si uno tiene diversificación completa entre lo que es local e internacional, pues el punto es que yo pueda invertir de manera significativa, de manera diversificada en lo que estoy haciendo. Y hoy por hoy, pues en el Colcap tenemos unas concentraciones importantes en sectores y sobre todo en emisores, que en el mercado internacional pues lo podemos mitigar de manera importante. Hoy casi que en la bolsa americana están listadas casi que 5.000 empresas. Es el mercado con mayor volumen del mundo, en donde uno puede participar de los diferentes IPOs o de los IPOs más importantes. Y lo que vemos acá es cómo está compuesto el índice, el S&P 500, en donde vemos que tenemos todos, digamos que una gama muy importante de sectores de la economía que me sirven para diferentes momentos de mercado. Entonces, si yo hoy estoy esperando que el mercado vaya a tener un retroceso importante, pues hay diferentes sectores defensivos que me van a servir un poco para mitigar el riesgo de volatilidad. Y voy a poder escoger de una gama muy amplia en términos de emisores, en términos de sectores y de geografías, porque lo cierto es que en Estados Unidos listados están, digamos que yo puedo a través de la bolsa de Estados Unidos, pues comprar o hacer inversiones en los diferentes lugares del mundo. Yo puedo hacer hoy inversiones en Asia emergente, puedo hacer inversiones en Europa, puedo hacer inversiones en Latinoamérica. Entonces, no solo tengo
diferentes sectores, sino diferentes geografías y diferentes empresas, nichos en donde pues hoy por hoy solo en Estados Unidos podemos explorar. Entonces ahí tenemos una gama importante de diversificación, tenemos emisores para escoger de manera significativa y eso marca totalmente la diferencia. El tercer mensaje es solidez. Y la solidez es sinónimo de preservación de capital. Hoy por hoy lo que nosotros vemos es ante la volatilidad que tenemos y sobre todo pues, ante cualquier evento de mercado, los riesgos de crédito son los riesgos que nosotros siempre estamos tratando de evitar. Y con esto quiero decir que las compañías más grandes que nosotros tenemos como las compañías referentes a nivel Colombia, pues son muy grandes en Colombia, pero no son muy grandes a nivel internacional. Y hoy por hoy, cada vez se ve que ese spread se amplía de una manera más significativa. Esto es, digamos que el tamaño de la burbuja es la capitalización bursátil de las compañías. Y este ejercicio es precisamente para eso, para mostrar cuánto es hoy Ecopetrol, que es nuestro referente de compañía más grande por capitalización bursátil, que hoy está más o menos en 21 billones de dólares. Esto versus que es una compañía grande en Estados Unidos. Y acá lo traemos en comparación con un Apple de 2.506 billones de dólares. Pues evidentemente lo que nosotros consideramos hoy lo que es AAA, no es AAA para las compañías o viéndolo desde un criterio internacional. Y evidentemente eso en última se convierte en solidez, en última se convierte en tranquilidad en donde yo estoy invirtiendo. Claro, hay diferentes maneras de invertir en cada una de estas compañías, con las acciones con una volatilidad pues naturalmente mucho más amplia que las emisiones que tienen en renta fija. Digamos que hay diferentes activos con los que yo puedo tener exposición a estas compañías y pues lo cierto es que hoy por hoy pues estas compañías hoy por hoy son lo más significativo, digamos, que a nivel internacional y en esas podemos invertir. Entonces, el mensaje número 3 es esto. Nosotros tenemos un home bias hacia nuestros activos, hacia emisores como Bancolombia, como Grupo Aval, pero que pues cada vez se ven más pequeños dentro del espectro internacional y que evidentemente las compañías que son referentes en el mercado estadounidense, cada vez esa burbuja o esa capitalización bursátil se hace más grande. Entonces, solidez, sinónimo de preservación de capital. Y el cuarto mensaje, digamos que casi que no tiene explicaciones o presentaciones, la rentabilidad. Y esto lo que queremos mostrar acá es que hubiera pasado en un ejercicio en el que yo cogí en enero de 2010 100 pesos y cómo eso se hubiera pasado, eso que se traduce en a finales de julio, de inicios de agosto de este año, cómo estaría rentando esto. Lo hicimos en el mercado accionario local, hoy estaría rentando el 0.66%, hoy tendría 101 pesos más o menos. Si yo lo hubiera invertido en TES colombianos, pues tendría una rentabilidad del 5.49. Y si lo hubiera invertido en el Standard & Poor's en Estados Unidos, tendría el 10.91 por el índice y el 19.22% por la moneda. Digamos que ahí lo quise mostrar desagregado para que no todo se viera que ha sido ruido que se puede ser atribuible a la diferencia en cambio, sino que evidentemente el índice como tal, hoy por hoy en términos de rentabilidad, pues tiene un mejor performance de lo que ha hecho el mercado a nivel local. Entonces, estos son los 4 mensajes que quería compartirles en términos de diversificación de dólar. Me parece que son los más relevantes. El primero es dólar sí,
Y así, digamos que con estos niveles que tenemos, vale la pena seguir invirtiendo en dólares con lo que nosotros tenemos en lo que puede pasar a nivel internacional y a nivel local. Vemos que el dólar va a seguirse fortaleciendo, entonces vale la pena seguir teniendo exposición a moneda extranjera. Dos, diversificación, la exposición a activos a nivel internacional hace una diversificación casi que perfecta con los activos locales y eso es fundamental en términos de rentabilidad de inversión. Tres, la solidez que podemos encontrar en el mercado internacional y esto pues traducido como tranquilidad para ustedes y preservación de capital. Y cuatro, la rentabilidad, que evidentemente como lo vemos acá en este ejercicio, la rentabilidad, entre unas inversiones a nivel internacional lo han sido en los últimos 12 años y por lo que tenemos en contexto para lo que viene, lo que resta de este año y para el próximo, pues vemos que esa tendencia se va a seguir manteniendo. Entonces, con esto termino, con estos 4 mensajes y le doy el paso a Camilo para que aterrice esto y nos muestre con qué vehículos podemos nosotros invertir en estos mercados. Camilo. Listo, Miguel, muchas gracias. Bueno, mientras aparece ahí la pantalla de la presentación que les estoy compartiendo, como lo dijo Miguel, desde mi lado en este webinar les voy a presentar el vehículo de inversión internacional de los ETFs, que ha sido supremamente importante para los cambios que han sufrido los mercados internacionales en general a nivel global en los últimos varios años, por las oportunidades que ha representado, por la innovación que ha traído consigo y también por la diversa oferta que se ha desarrollado a partir del crecimiento de los ETFs. Entonces, esta parte del webinar o esta sección está dividida en 3 partes distintas. La primera, voy a explorar un poco cómo funcionan los ETFs, cómo han evolucionado en la historia reciente, su importancia en el contexto de los mercados financieros internacionales, cómo eso ha derivado en la amplia oferta que brindan hoy estos vehículos de inversión. Esa es la primera sección. La segunda es cómo desde asesoría bursátil, acá en Credicorp Capital, estamos construyendo un proceso para dar las mejores o dar el mejor acompañamiento en las decisiones de inversión de este espacio tan amplio que son los ETFs, en línea con un análisis y un proceso fundamental desde el lado macroeconómico y el lado de estudio de mercado. Y por último, cerraría contextualizando todo lo que está pasando actualmente en los mercados internacionales y en el contexto macroeconómico global, con ese foco del proceso que les acabo de comentar que estamos construyendo en este momento en la asesoría bursátil. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, o no estoy seguro, por favor, ¿alguien me podría confirmar? No, no se ve aún, Cami, no se ve. No sé. Ahí dice que ya. Ahí ya está. Listo, perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues los ETFs son, para los que no saben y me perdonarán los que ya conocen el producto con cierta profundidad, los ETFs son un fondo que, como su nombre lo dice, es un fondo intercambiable en mercados secundarios o en bolsas de valores, pero más allá de si son intercambiables o no en algunos mercados, su gran distinción o su aspecto relevante que los destaca de los fondos tradicionales, los fondos mutuos, por ejemplo, es que son vehículos principalmente de inversión pasiva. ¿Y qué quiere decir eso? Son fondos de inversión que no tienen toda una estrategia detrás, un gran equipo detrás que esté pensando cómo distribuir los recursos e invertir para ganar la mayor rentabilidad posible, sino que tienen unos parámetros de inversión específicos que no dependen de una persona, no dependen de un equipo detrás de inversión, sino que en esencia están monitoreando o siguiendo la dinámica de un índice de referencia de un mercado particular. Entonces, y acá guiándonos del material que les estoy presentando, el ETF pues es un fondo que tiene
dos grandes insumos, digámoslo así, tiene tres en total, pero dos grandes insumos, lo que le está dictando el índice de referencia, que es donde tiene que invertir la plata adicional que le entra, que es el segundo gran insumo. Y el tercer insumo es la compañía gestora del fondo. Entonces, la mecánica es la siguiente. Un inversionista institucional o un agente intermediario del mercado llega con plata adicional a la compañía gestora del fondo para invertir, por ejemplo, en el ETF del Standard & Poor's 500 en los Estados Unidos. La compañera gestora del fondo, reconociendo ese ingreso adicional que tiene, mira el índice de referencia por el que el ETF se está guiando y a raíz de esas ponderaciones de que le está dictando el índice, va y compra lo que corresponde de las acciones correspondientes o de los activos correspondientes que hacen parte del índice y por consiguiente también hacen parte del ETF. Entonces, ¿cuál es el quid de este asunto de innovación en los mercados financieros internacionales que proveen los ETFs? Que es un vehículo que da altísima diversificación a los portafolios de manera simple y sobre todo con muy bajo costo y muy baja liquidez. Por eso hacía referencia al principio de que se diferencia de un, por ejemplo, fondo mutuo que tiene todo un equipo de inversión, de estrategia, de ejecutores detrás para la gestión del fondo. Este es un fondo que simplemente se guía de lo que dice el índice y tiene una premisa básica. Si le están dando plata, compra. Si le está saliendo plata, pues vende en línea con las diferentes ponderaciones que puedan dictar el índice. Entonces, lo clave acá es diversificación a un costo barato y con amplia liquidez. Los ETFs están transando, sobre todo en los Estados Unidos, a un ritmo bastante amplio y además, pues como vamos a ver más adelante, hay una oferta bastante rica de los distintos vehículos en este momento a nivel internacional. El espacio de los ETFs, por su innovación en costos, la profundidad del mercado que ha podido lograr en los últimos años, es un espacio que ha venido creciendo cada vez más rápido, de manera casi que exponencial, que es precisamente lo que muestra ese gráfico que ustedes están viendo ahí. Este gráfico es el total de activos bajo administración de los ETFs a nivel global, en contraste con los activos bajo administración de otro vehículo que estuvo muy de moda, sobre todo en la década de los 90 en Estados Unidos y en Europa, que se llama los hedge funds. Estos crecieron muy rápido en su momento, pero sobre todo a partir de la década antepasada, los ETFs han empezado a crecer de manera muy agresiva, superando ya por un factor de 2 prácticamente los activos bajo administración que se ven en los hedge funds en este momento. Y eso que ustedes están viendo ahí es un cambio profundo y sustancial en la dinámica de los mercados internacionales, porque afecta el quehacer de la inversión, y ya explico qué quiero decir con eso, y también afecta las dinámicas de flujos y de demanda por activos financieros internacionales en el mundo. ¿Por qué cambia la labor, la diligencia de la inversión? Es porque este amplio y casi exponencial crecimiento de los ETFs ha implicado que el ejercicio de inversión es cada vez más un ejercicio de selección de factores de riesgo y no tanto de selección de compañías o activos específicos, que es lo que veníamos observando en los mercados durante muchísimas décadas. Antes los fondos o la totalidad de los fondos se dedicaban a encontrar a la próxima compañía estrella, al bono particular que está subvalorado relativo a los pares en el mercado y con esa premisa, con esa tesis, empezar a gestionar el fondo e intentar lograr altas rentabilidades. Ahorita con el crecimiento de los ETFs, y de la amplia oferta que han podido consolidar, los fondos y los gestores de recursos en general cada vez más se pueden concentrar en tener exposición a ciertos factores específicos. Entonces, si en esta fase del ciclo económico, por ejemplo, las compañías del sector salud tienen más sentido, también tienen más sentido la de los servicios públicos, pues yo concentro mi portafolio en ETFs que me den exposición a ese factor de inversión, por ejemplo, también en la parte corta de las curvas de renta fija, y con una composición de canastas de ETFs yo puedo tener un portafolio supremamente diversificado, concentrado en ciertos factores de riesgo y no tanto en compañías o activos específicos, lo cual tiene consideraciones adicionales de riesgo. Y ha sido tal el crecimiento de este espacio que, como lo pongo en este segundo bullet, el volumen, JP Morgan estima que el volumen
del mercado accionario en Estados Unidos en este momento corresponden un 90% a volumen sistemático, es decir, a volumen relacionado con ETFs. Si entra plata, compro; si sale plata, vendo. Algo algorítmico, un poco mecánico y no tanto decisiones de tesis de inversión como se veían en otros tiempos de gestión de portafolios. Y esto es, como lo dije, una transformación sustancial para las dinámicas de los mercados internacionales. Ese crecimiento exponencial de los ETFs ha tenido, efectos importantes, como ya lo comenté, sobre las formas de invertir, pero también sobre la oferta que hay disponible para los inversionistas en este momento. Sigue lo tradicional en el sentido en que pues claramente los portafolios siguen comprando acciones específicas, bonos específicos, pero al mismo tiempo pues ha habido un crecimiento en la variedad de ETFs disponibles para invertir para la gente, en línea con ese crecimiento exponencial que les mostraba en la lámina anterior. Y acá en esta lámina les puse un mapa muy general de la variedad de oferta que uno puede encontrar en ETFs en el mundo actualmente. Entonces, si uno parte de un mercado global total y lo divide en tres grandes ramas: acciones, renta fija y activos alternativos, y sigue escarbando por ahí, va a encontrar una desagregación de ETFs y ETFs y ETFs que, por ejemplo, uno encuentra ETFs del mercado accionario de los Estados Unidos, de desarrollados excluyendo Estados Unidos, de mercados emergentes en general, agregado todo el mercado accionario a nivel mundial, pero sobre la desagregación geográfica y desagregación por otro tipo de factores. Entonces están los ETFs sectoriales, por ejemplo, del sector financiero, del sector de utilities, del sector de consumo discrecional, etcétera. Hay de nivel de capitalización bursátil, es decir, si las compañías son muy grandes, si son de tamaño mediano, si son de tamaño pequeño, de la calidad que hay en los balances de las compañías, si tienen alto o bajo apalancamiento, si son sensibles o altamente sensibles al ciclo económico, o si más bien tienen poca correlación con eso, con esas dinámicas, si son intensivas, son compañías intensivas en dividendos, y eso es solo del lado del mercado accionario. También han habido recientemente ETFs temáticos concentrados en ESG, energía renovable, etcétera, y mirando pues desde el lado de renta fija uno se puede imaginar una desagregación similar, inicialmente por geografía y después por tipo de moneda, por qué tan expuesto a la duración está ese ETF, es decir, si se concentra en títulos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, si son grado de inversión, si son especulativo. También hay ETFs agregados. Mejor dicho, el cuento acá es que el crecimiento en AUMs, en gestión de recursos, más bien de ETFs a nivel global, ha permitido que la oferta de ETFs también sea muy, muy rica, y eso implica también que las posibilidades de una gestión dinámica de portafolio desde el lado de los inversionistas tenga muchísimas posibilidades. Uno, si quiere, puede estar siempre expuesto, por ejemplo, a la renta fija a nivel global, pero a través de la gestión de ETFs a veces puede incrementar la duración de su portafolio, disminuirla, hacerla más sensible a tasas flotantes, por ejemplo, si la inflación está subiendo mucho. Es una herramienta bastante profunda para gestionar un portafolio, que ya vamos a ver cómo lo estamos pensando nosotros, toda esta oferta desde el lado del lado fundamental y de los ciclos de crecimiento y inversión que se están dando en el mundo. Y aparte pues de este crecimiento en la diversidad de oferta de los vehículos ETFs, también hay otro tipo de evolución o de diversificación en la oferta de este tipo de fondos, y ya esto tiene que ver más como con las estructuras legales y el domicilio de donde estén listados estos vehículos, estos fondos. Y lo que se identifica en este momento es que hay tres grandes, digamos, ramas de ETFs a las que uno puede acudir. Están inicialmente el ETF tradicional, que está domiciliado y listado en Estados Unidos. Claramente pues está denominado en dólares. Ese es el canal
que de ETFs que es más líquido y más amplio en términos de la oferta, como lo acabamos de ver en la lámina anterior, pero pues por ser un mercado norteamericano tiene un tratamiento tributario tradicional, como si uno estuviera comprando también una compañía directamente, una acción de una compañía en los Estados Unidos. Igual pues las consideraciones tributarias habrá que revisarlas en el contexto de cada portafolio, pero en general los ETFs tradicionales denominados en dólares y listados en el mercado norteamericano son más recomendables para personas jurídicas. Está por otro lado los ETFs UCITS, que eso es el UCITS es una regulación europea que surgió hace un par de décadas ya, que se estableció para facilitar la oferta de fondos desde la Unión Europea entre la Unión Europea y el resto del mundo. Eso, como lo mencionó, empezó hace un par de décadas ya, pero no había sido establecido para los ETFs hasta hace muy poco, hasta hace unos 6 o 7 años. Entonces, los ETFs UCITS son mucho más nuevos que los ETFs tradicionales de los Estados Unidos y por consiguiente, pues su crecimiento no ha podido ser tan amplio como en el mercado norteamericano y su oferta todavía es un poco más limitada, su valor de mercado todavía es un poco más pequeño y por consiguiente su variedad de oferta también es más restringida relativo a lo que se ve en el mercado norteamericano y en adición, pues la liquidez también del mercado es un poco más seca. Lo bueno de este espacio es que pues tiene un tratamiento tributario mucho más benigno para personas naturales, en particular el caso de la ganancia ocasional que se le puede cobrar a una persona en caso de sucesión es lo más atractivo para los UCITS relativo a los ETFs tradicionales en los Estados Unidos, porque en este caso no se cobran y además esos UCITS están domiciliados usualmente en Irlanda y en Luxemburgo, que también tienen unos tratamientos especiales para las personas naturales en caso de la inversión. Y un último vehículo que se ha podido desarrollar en este espacio de los ETF son los listados cruzados o los listados locales que se puedan dar en fondos que están domiciliados afuera. Entonces, por ejemplo, un fondo domiciliado en Irlanda, un UCITS, lo pueden listar en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Perú, en la Bolsa de Chile, y eso permite al inversionista local tener acceso a ese fondo que está domiciliado afuera, pero con un vehículo local, con una transacción en el mercado doméstico, y esos vehículos normalmente pues no tienen, pues en el caso de Colombia en particular, no tienen cobertura cambiaria. Entonces una forma relativamente sencilla y expedita de ganar exposición a dólares, porque es un fondo que está originalmente denominado en dólares, cuando se lista en el mercado local queda denominado en pesos y eso entonces tiene un factor de exposición al fondo y a la tasa de cambio. Entonces, esos son también es uno de los mensajes que les quería dejar de este crecimiento que ha tenido el espacio de ETFs en el mundo. No solo ha sido la oferta muy rica que se ha podido crear, sino también de los distintos tipos de vehículos que se pueden acomodar para las necesidades específicas de los clientes en el contexto de portafolio que se tenga. Entonces, teniendo en cuenta este gran crecimiento de los ETFs, hay un factor supremamente importante y es que esa transición en los mercados internacionales que les comentaba de un ejercicio de inversión y que ya no se inclina tanto al stock picking, a la selección de compañías y bonos concretos, sino a la exposición de factores de riesgo, permite que el análisis macroeconómico se cruce de manera mucho más directa, si se quiere, con las dinámicas de mercados financieros, ya cruzar las dinámicas de inflación y de crecimiento económico contra el factor de bajo apalancamiento en las compañías, contra la parte corta de las curvas de rendimientos de la renta fija, contra los commodities, se puede hacer de manera mucho más integral y mucho más directa hacia las dinámicas de mercados financieros internacionales. Eso pues ha sido también uno de los beneficios de este crecimiento de los ETFs. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que estamos trabajando acá en Credit Corp Capital para proveer una buena asesoría en el espacio de los ETFs a nivel internacional es construir un proceso que se base básicamente en 3 vectores importantes de la economía mundial y no solo interpretarlos de manera absoluta, sino de una manera especial que ya les voy a comentar. Esos 3 vectores son tal vez un poco obvios, pero pues vale la pena comentarlos: la inflación,
la actividad económica y la postura de política económica que se puede ver en las autoridades a nivel global. Y como interpretamos esos tres grandes vectores, es más, no en términos absolutos, sino en la dirección en la que están moviendo. Si la inflación está mejorando o empeorando, si la actividad económica se está acelerando o desacelerando, si la postura de política económica se está soltando un poco o está siendo cada vez más restrictiva. Y es que uno, considerando esos tres grandes vectores y cómo se están moviendo en el margen, cómo están cambiando mes a mes, trimestre a trimestre, está identificando o mapeando en términos generales en qué fase del ciclo económico se está. En economía en general y en mercados internacionales, en mercados financieros, se habla muchísimo del ciclo económico y del ciclo económico y del ciclo económico. Es algo muy presente que es difícil de encapsular, pero que es supremamente importante para considerarlo a las horas de tomar decisiones de inversión. Eso que ustedes están viendo ahí, el gráfico de la derecha, es la dinámica de crecimiento, de hecho, de Colombia, de crecimiento nominal, considera el crecimiento de la actividad económica y de la inflación también. Y el punto con todo esto es que si uno está identificando bien si las cosas están empeorando o si están mejorando, si están empeorando, perdón, o acá mejorando, los activos a nivel internacional se van comportando de manera distinta. Es muy diferente tener una actividad económica que se expande al mismo tiempo que lo está haciendo la inflación, a tener una tendencia totalmente opuesta, que es exactamente lo que estamos atravesando actualmente. Si uno sabe en qué fase del ciclo económico está y probablemente en qué fase del ciclo económico va a estar en los próximos 2 o 3 trimestres, tiene una alta posibilidad de tener un portafolio adecuado para esos momentos en los que se está cursando. Y eso también vale la pena mencionarlo, evidencia que no todos los activos pues, son recomendables en todo momento del tiempo. Hay veces en los que es recomendable estar largo en acciones de alta sensibilidad del ciclo económico, con alto beta, con alta volatilidad, como lo fue casi todo el año pasado, mientras que hay momentos para los que esas posiciones deberían reducirse, eliminarse en su totalidad o inclusive pensar en considerar aprovecharse de su caída de precios. Y esa interpretación de cómo está cambiando la actividad económica y cómo está cambiando la inflación, pues tiene y ha tenido recientemente efectos muy evidentes en el comportamiento de los precios de los grandes activos de los mercados internacionales. Y acá dejo dos ejemplos muy concretos para intentar explicar cómo ese marco de pensamiento que estamos construyendo puede ser derivado en decisiones de inversión concretas. Esto que ustedes están viendo acá es la actividad económica en los Estados Unidos, si está expandiéndose o contrayéndose la línea rosada contra el índice Nasdaq de los Estados Unidos también. Cuando tenemos un ambiente en el que la actividad económica se acelera y la inflación se acelera, las balances de las compañías tienden a beneficiarse de manera bastante profunda. No solo estoy vendiendo más en términos de cantidades, sino que también estoy recibiendo más por la misma unidad de bien o servicio que estoy vendiendo a mi cliente, a mi consumidor final. Entonces, pues los balances de las compañías se inflan, las compañías les va mejor naturalmente, la demanda por la acción o el ETF que contiene esa acción se incrementa y su precio tiene más probabilidades de presentar un buen comportamiento. Entre el segundo semestre del 2020 y casi todo el 2021 tuvimos una aceleración persistente de inflación y de actividad económica en el mundo que permitió que el equity, sobre todo el sensible al ciclo económico, le fuera muy bien, como se observa en este gráfico de la izquierda. Misma fase del ciclo económico, solo que esta vez estamos cruzando no el Nasdaq, sino la tasa de interés de 30 años del Tesoro norteamericano, los bonos de deuda soberana de los Estados Unidos. Y acá pasa más o menos una dinámica inversa en términos del buen rendimiento que puede tener el activo. Cuando se está acelerando la actividad económica y cuando se está acelerando la inflación, las tasas de interés tienden a subir, porque naturalmente si hay mayor inflación, yo le presto plata a alguien, voy a necesitar una mayor tasa de interés para recuperar en términos reales lo que presté, y si el crecimiento económico está más alto, hay más demanda por dinero, hay más demanda por crédito, para nuevos proyectos, para consumo, para lo que sea, y eso presiona el precio del dinero, que es la tasa de interés, y en la medida en que suba la tasa de interés, pues pierden valor
los fondos perdón, los bonos, en este caso el Tesoro norteamericano. Entonces, estos son ejemplos concretos de por qué cómo se está moviendo el ciclo económico importa muchísimo para el comportamiento de los activos, y eso es como, así es como estamos mapeando este análisis en Credit Corp Capital. Si mejoran el margen la actividad, si mejoran el margen la inflación, y cómo eso se puede aterrizar a decisiones o estrategias concretas en el espacio de ETFs. Y con esa conceptualización de cómo estamos armando el proceso, entro a revisar muy rápido para no comerme mucho tiempo qué está sucediendo actualmente para aterrizar en cuál o cómo estamos pensando de manera más adecuada los portafolios de inversión en este momento, en esta parte del ciclo económico. Y el primer mensaje más importante es que la actividad económica en el mundo, y yo creo que esto ya no es un secreto para nadie, está bastante afectada, se está desacelerando muy rápido. Esto que ustedes están viendo ahí es un índice de momento económico que construyó el área de investigaciones económicas de acá de Credit Corp de los Estados Unidos. Cuando esta área sombreada está en rojo, quiere decir que la actividad económica en Estados Unidos ya se está contrayendo. A raíz de ese índice hemos podido derivar un índice de probabilidad de recesión en los Estados Unidos, que es la línea azul que están viendo ahí, y ya está marcando el 80%. Siempre que pasa este umbral de los 45-50% aproximadamente, esa recesión efectivamente se termina materializando. Esa es la consideración más importante. Si estamos en una desaceleración económica que está siendo potencialmente muy rápida, los flujos de las cajas de las compañías van a sufrir cada vez más, y eso quiere decir que pues, la exposición a compañías altamente sensibles al ciclo económico no es recomendable en este momento. Y eso con otra consideración, la inflación. La inflación lleva, y como lo dijo Miguel, siendo una historia de los mercados internacionales durante muchísimo tiempo por lo fuerte que se ha acelerado en todo el mundo, pero eso cada vez más está siendo historia del pasado, por más de que tengamos todavía tasas de inflación muy altas. Ya hay evidencia desde las expectativas de inflación, desde la inflación al productor en China, de que estamos empezando una etapa de desaceleración en la inflación a nivel global. También se evidencia en los precios de los productos agrícolas en el mundo, de los commodities agrícolas, de los commodities energéticos, que dejaron de subir al menos. Implica que las tasas de inflación deberían empezar a desacelerarse, y eso pues nos deja con un régimen macro de desaceleración en crecimiento, desaceleración en la inflación, otra vez poco recomendable para el mercado accionario, sobre todo al que es altamente volátil, altamente a las fases del ciclo económico. Pero lo que pasa es que en este momento tenemos una complicación para la gestión de portafolios en general a nivel global, porque en esos escenarios de desaceleración que acabo de escribir, pues era relativamente fácil decir no compro más acciones, voy a comprar o sobreponderar en mi portafolio bonos, porque esos episodios normalmente están acompañados de descensos en las tasas de interés. Pero como venimos de una senda de inflación tan fuerte en el mundo que nos dejó con máximos en inflación de varias décadas en muchos países, sobre todo desarrollados, eso ha presionado persistentemente las tasas de inflación en los últimos meses, como se ha visto en las inversiones de renta fija durante un muy buen tiempo ya, pero sobre todo han presionado las decisiones de política económica, y acá es donde entra pues el tercer vector de ese proceso que les comenté. En Estados Unidos, en Europa en este momento, la presión política para que los bancos centrales y autoridades económicas del mundo actúen para atajar la inflación es altísima, ¿no? Los bancos centrales tienen que demostrar que están haciendo algo, y por consiguiente han subido la tasa de interés y han subido la tasa de interés, y lo van a seguir haciendo durante un buen tiempo, o al menos van a señalar que lo van a seguir haciendo, a pesar de que la actividad económica se está desacelerando, y que eso va a afectar significativamente las proyecciones de crecimiento, las dinámicas observadas de crecimiento, y por consiguiente también la generación de empleo. Pero decía que esto ha complicado muchísimo la capacidad de gestión de portafolios, porque migrar desde acciones a bonos es muy complicado en un ambiente en que los bancos centrales están subiendo tasas de interés más allá de si la actividad económica se está desacelerando. Entonces, eso nos deja
con una exposición estrella, porque si en este momento no están siendo las acciones, los bonos me parece que ya vamos a ver, son atractivos, pero no tanto como lo pueden ser en otros periodos de recesión. Eso deja al dólar norteamericano, como lo comentó Miguel, como el factor tal vez núcleo o estrella en esta fase de ciclo económico que estamos atravesando a nivel global. Hay una demanda latente por dólares en el mundo por diversas razones, por la desaceleración económica que genera aversión al riesgo, por la misma desaceleración económica que seca flujos de caja de las compañías y de los agentes económicos, y estos tienen que salir a refinanciar su deuda en buena medida denominada en dólares, y eso complica claramente su ejercicio económico y genera más presión de demanda. Y además, un punto que también dijo Miguel, en términos relativos, Estados Unidos está bastante mejor que Europa, está mejor que China, y eso implica que la demanda marginal o la demanda adicional por monedas fuertes se vuelca más al dólar que a otros pares importantes que pueda haber en oferta en los mercados financieros internacionales. Entonces, ese creo que debería seguir siendo el núcleo de los portafolios de los clientes, no solo con exposición a cash, sino hay otros vehículos relevantes que pueden generarle una exposición a la sensibilidad del dólar contra otras monedas en el mundo. Y con eso cierro, quería dejarles que con todo este ambiente macroeconómico complejo que se está viviendo en el mundo, lo más recomendable en términos de factores de exposición en ETFs en nuestra expectativa son exposiciones largas, es decir, que se aprovechen del incremento en el precio del dólar a nivel global. Creo que esa debe ser la piedra angular de los portafolios en este momento, otra vez no solo hasta en posiciones de cash, sino hay otros vehículos para hacerlo. En renta fija, creo que tiene sentido hacerlo en este momento en vehículos de países desarrollados, como los tesoros norteamericanos, pero de muy baja duración, de muy corto plazo, para que las subidas de tasas de interés de los bancos centrales no afecten mucho el precio de estos vehículos. Y en la medida en que se profundice la desaceleración económica, como creo que lo va a seguir haciendo en los próximos 2 o 3 trimestres, esas tasas de interés pues no van a poder seguir subiendo, y ahí sí creo que va a ser momento para ganar un poco de exposición a la duración, ya no bonos entre 1 y 3 años, sino 5, 7, potencialmente 10 y 15, porque en descensos de tasas de interés, esas rentabilidades que pueden ofrecer esos vehículos son supremamente atractivas. Y en renta variable, como lo comenté, no es un momento para ganar muchísima exposición a la sensibilidad del ciclo económico, y en caso de querer hacerlo, se debería hacer a través de sectores de baja volatilidad, totalmente defensivos, como lo pueden ser en particular en los Estados Unidos, el de utilities y el de salud. Pero aparte de eso, pues como se ha evidenciado en todo este año, ese es un espacio que ha sufrido bastante. Con eso cierro mi intervención. Muchas gracias por su atención. Y, abro paso a Macarena, que entiendo les va a cerrar el webinar con la presentación de su parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Entonces te voy a robar la pantalla. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y les voy a presentar sobre una nueva plataforma que hemos lanzado que se llama Credicorp Capital Invest. De repente han visto alguna comunicación o todavía no, pero básicamente lo que les va a permitir esa plataforma es invertir desde Estados Unidos a partir de $25,000, ¿no? ¿Por qué digo desde Estados Unidos? Porque su dinero va a estar custodiado en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una plataforma que hemos usado para descentralizar el acceso a inversiones internacionales con soluciones basadas en tecnología. Entonces, a todos los que tengan su celular en este momento, los invito a escanear este código QR, ya sea que tengan pueden tener Android o iOS, debería abrirse correctamente. Y también los invito a ingresar a la web, justo voy a pegar el link en el chat. Así que pueden, mientras que vamos hablando, los invito a revisarla para que vean un poco más cómo es la web de Credicorp Capital Invest y qué información pueden encontrar ahí, ¿no? Y un poco de los beneficios que pueden encontrar en la plataforma son, primero que nada, que está custodiada en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué significa? Que mi dinero deja de estar ya sea en Perú, en Colombia. Yo soy peruana, lo pueden escuchar por mi acento probablemente, pero lo que hace es envía su dinero a otro lugar, está custodiado
bajo Interactive Brokers, que es un brokeraje en Estados Unidos, y está segura porque está bajo otra jurisdicción, ¿no? Siempre hablamos de lo importante que es diversificar, y esto es algo que les va a poder diversificar no solamente su tipo de inversión, sino también el riesgo país. Es completamente digital y bastante ágil. Ustedes pueden estar sentados en su sala tomando un café y abrirla desde Colombia. No tienen que viajar a Estados Unidos para abrir estas cuentas. Es bastante autogestionable. Cada uno puede ingresar, hacer su perfilamiento y luego decidir cuándo invertir, cuándo retirar. Y es bastante eficiente tanto fiscal y tributariamente. Y les voy a mostrar un poco por qué. Y finalmente tiene un toque humano, ya que tenemos nuestro equipo de soluciones de portafolio que está detrás de estos portafolios para que los clientes siempre sepan, ¿no?, qué está pasando, ya sea con alertas de mercado, reportes semanales, reportes mensuales, tengan idea de qué está pasando con sus portafolios. Entonces les voy a mostrar un breve video de cómo se ve la plataforma. Esta es la versión web, que es con la que podrían ver ingresando al link. Y básicamente solamente hay 5 tabs, es bastante sencilla. Les muestra un poco el home y luego por qué invertir. ¿Por qué invertir? ¿No? Esto es antes de iniciar sesión. Ya pueden ver toda esta información desde su celular, desde su computadora. Y ¿por qué la diversificación? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Una pregunta que siempre sale es, ¿cuáles son los portafolios? Justo ahora puedo mostrarlos más, pero en la sección de portafolios, antes de ingresar a sesión, ya les va a mostrar los 6 portafolios que tenemos, y si quieren más información de cada portafolio, abajo les va a mostrar estadísticas de cada portafolio y también les puede mostrar los facts de los ETFs. Estas son nuestras alianzas estratégicas con las que hemos construido la plataforma, y también hay una sección de preguntas frecuentes. Si quiero abrir mi cuenta, es un cuestionario, solo son 7 preguntas. Básicamente te ayuda a perfilarte para que la plataforma te sugiera qué portafolio va adecuado a tu nivel de riesgo. Entonces, no sé, pregunta de edad, experiencia en inversiones, cómo reaccionas frente al riesgo, y luego les va a dar un portafolio sugerido. En este caso, la persona que estaba haciendo el quiz le salió renta variable, pero de repente yo, Macarena, soy un inversionista bastante arriesgado, pero cuando quiero sacar mi dinero del país, estos $25.000, no lo quiero tener en renta variable, lo quiero tener más seguro. Hay opción, antes de pasar al siguiente paso, quiero cambiar mi portafolio y lo pongo un poco más conservador, y luego pongo abrir una cuenta online de cualquier cuenta online que tengan, ¿no? Te va a pedir tu nombre, apellido, tu correo. Las diferencias es que acá vamos a abrir una cuenta en Estados Unidos. Entonces sí les va a pedir un poco más de información, y en la siguiente diapositiva les muestro qué les van a pedir, pero en general es bastante sencillo y lo pueden hacer desde la plataforma. Aquí también brevemente les puedo mostrar cómo se ve desde el aplicativo móvil. Aquí está iniciando sesión. Esto se ve dentro, una vez que están adentro de su cuenta, les muestra su portafolio, los ETFs donde están invertidos, sus rendimientos, actividad tipo depósitos o retiros. También acá mismo les va a dejar enviar dinero, ¿no? Si quieren depositar, les da todas las indicaciones. Estas indicaciones también las pueden mandar por correo. También pueden retirar su dinero. Van a ver que no hay muchos botones, casi todo está bastante al alcance de las personas. Acá están los resúmenes mensuales de sus movimientos en su cuenta y su rendimiento. Y también tenemos una persona de soporte que está dedicada 100% a la plataforma Credit Corp Capital Invest. Entonces, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor escríbanle, están muy capacitados para ayudarlos en cualquier duda que tengan. Y ya la configuración, ¿no? Entonces he ido bastante rápido, pero es un buen resumen de qué incluye la plataforma. Entonces, como acabamos de ver, solamente son solo 4 pasos para crear su cuenta, ¿no? El primero sería o descargar el aplicativo o entrar por la web, lo que les sea más fácil a ustedes. De ahí, segundo, es este cuestionario que acabamos de ver. Solo son 7 preguntas, y ahí les va a decir, les va a sugerir, ¿no?, un portafolio según su nivel de riesgo dentro de las inversiones, e igualmente ustedes pueden escoger el portafolio que más les guste, ¿no?
Luego es completar los datos de cada uno. Lo único que puede demorar acá es que sí les va a pedir un documento de identidad, que puede ser su cédula de identidad o un pasaporte válido, ¿no? Que esté vigente, y un comprobante de domicilio, que puede ser su recibo de luz, de agua, su licencia de conducir. Lo más importante es que salga tanto su nombre como su domicilio, como lo están incluyendo en la plataforma, un número de residencia fiscal, un correo electrónico, y también sus asesores también tienen un código de asesor o un código de referido que se los pueden brindar para que lo usen en el momento del onboarding. Y finalmente, acá estamos abriendo una cuenta en el exterior, ¿no? Entonces van a haber un montón de documentos para que los clientes, ustedes puedan revisar de qué está pasando, ¿no? ¿Qué tengo que firmar para lograr abrir esta cuenta en el exterior, ¿no? Son documentos de apertura como si hubieras abierto una cuenta en el banco, pero este es un banco en el extranjero. Y lo que hemos hecho es que todos esos documentos se van a encontrar en un solo lugar para que los puedan revisar tranquilamente, y luego no es que los tengan que imprimir y firmar, simplemente es una firma digital que va a ser válida para todos esos documentos. Entonces, este proceso normalmente toma alrededor de 15 minutos si es que tienen la foto o sus documentos a la mano. Y luego esto va a cumplimiento de Estados Unidos, donde demora entre 3 a 5 días hábiles en que los aprueben para abrir su cuenta. ¿Qué hacen después de que tienen su cuenta abierta? Ahí llega el momento de enviar su dinero al exterior, que es como una transferencia bancaria. Aquí, de repente, ustedes no tienen dólares o tienen todo reservado en pesos. Ahí, en el momento de depositar, hacer la transferencia, pueden apoyarse también, ¿no?, con su comisionista o banco de preferencia para que hagan el giro bancario y luego enviarlo. Lo importante es que ustedes van a tener cuando su cuenta sea aprobada, les van a dar un número de cuenta que es el que coloca el nombre de ustedes, que sea igual al de la plataforma, ¿no? O sea, es súper importante que sea same name. Y otra pregunta que nos hacen bastante es: Macarena, si yo saco mi dinero y luego, por haber motivo, no lo quiero regresar aquí, lo quiero dejar en Miami, lo quiero dejar en Canadá, en Suiza, en donde sea, sí se puede. Lo que tienen que hacer es lo mismo, ¿no? Que tenga el mismo nombre tanto en la plataforma como en la cuenta, y lo van a setear para que el retiro se haga ahí. Entonces, ese es algunas preguntas que nos han hecho que ustedes mismos podrían tener sobre cómo harían el depósito de la cuenta ahí, ¿no? Tomar en cuenta que esto es una cuenta de inversión, no es una cuenta corriente que te va a dar una tarjeta de crédito o débito, no, es una cuenta donde se va a invertir tu dinero. Pero justo por eso quería mostrar ahora, justo les voy a mostrar la plataforma. Así es como se ve normalmente, y acá estoy en el tab de portafolios. A pedido de los clientes hemos lanzado otro que es uno de corto plazo, y así como mencionó Camilo hace un momento, estos son portafolios de ETFs UCITS, que son los que están domiciliados en Luxemburgo. ¿Por qué usamos eso? Porque tienen beneficios tributarios en caso, por estar domiciliados ahí. Dentro de Estados Unidos no están sujetos a impuestos a la renta ni impuestos a la herencia. Entonces, por eso hemos usado ETFs UCITS. Macarena, no sé qué significa esto. Bonos corporativos alto rendimiento. Acá ni siquiera he ingresado a mi cuenta y ya me deja ver la información. Lo voy a abrir y me va a abrir la hoja informativa del ETF. Entonces puedo ver de qué está compuesto. Me puedo pasear, ¿no? Este es justo el de corto plazo. El de corto plazo salió más que nada porque hay clientes que en vez de rentabilidad quieren estabilidad, y por eso es que hemos lanzado este, ¿no? Que es menos rendimiento, pero es porque su principal motivo era eh, tener su dinero prácticamente intocable, ¿no?, fuera del país. Entonces, acá pueden ver un poco más de los rendimientos, de la composición del portafolio, y también se pueden pasear por los otros portafolios que tenemos, ¿no? Van a subir el nivel de renta variable según como me muevo a la derecha, ese es el orden en que lo hemos puesto, pero se pueden pasear y ver cuál es el más acorde a sus preferencias y sus motivaciones para invertir, ¿no? Entonces, muy brevemente, ya que queda poco tiempo, creo, solo quiero mencionar que también, así como tenemos esto, también tenemos una sección
de soporte, dentro de la misma página había una zona de preguntas frecuentes. Ahí pueden descargar documentos donde hay preguntas, algunas comunes que hemos recibido, ¿no? O sea, estados activos están sujetos a impuesto a la herencia, qué pasa en caso de función. Todas esas preguntas las pueden ver en el Q&A o el documento de preguntas frecuentes. E igualmente, si quieren, les copio ahora en el chat la persona de soporte, si es que quieren hacer algunas preguntas directamente con ellos. Y en verdad he sido bastante breve, pero no sé si tienen alguna consulta que podamos resolver ahora. Macarena, veo tres preguntas. ¿Las tomas? ¿Quieres que te las lea? Déjame abrir, que no las podía ver. O si no, léemelas, por favor. Dale, la primera es, hola, ¿el portafolio en dólares se puede abrir por persona jurídica y cada cuánto se ajustan los portafolios? Ya, ahí hay dos preguntas. En este momento solo se pueden naturales. Sí estamos evaluando a pedido bastante de los clientes persona jurídica, pero la respuesta corta es en este momento no. Solo personas naturales. Y la segunda es cada cuánto se rebalancean, es semestralmente. Es un rebalanceo cada 3 meses. La siguiente es, hola, si uno no es cliente de Credit Corp aún, ¿puede abrir este tipo de portafolio? Sí. Hay una sección en donde les van a pedir el código del asesor. Ahí es ideal que pongan el del asesor que tengan si son clientes. Si no son clientes, no hay ningún problema. Si tienen algún asesor que los ha referido, por más que no sea su asesor normal, lo pueden poner o pueden ingresar poniendo, hay gente que pone nadie, no es una restricción. Es más una herramienta que hemos creado no solo para nuestros clientes, sino para cualquiera que necesite y quiera, ¿no? Tener inversiones en el exterior. Sí, así que no es una restricción. Perfecto. La siguiente dice, ¿en qué banco se abren estas cuentas? Ya. Lo que hacemos aquí es, nosotros en Credit Core Capital Invest tenemos un custodio que se llama Interactive Brokers. Interactive Brokers tiene una cuenta dentro de JP Morgan. Entonces, creo que se veía en el video, pero lo puedo poner acá. Voy a hacer un ejemplo con mi propia cuenta. Voy a ir ahí ahorita. Cuando hagan el depósito, de repente eso puede ser una buena pregunta que puede salir, ¿no? Acá lo estoy poniendo como ejemplo. Cuando hagan el depósito, los detalles del banco van a ser de JP Morgan, los detalles del beneficiario van a ser de Interactive Brokers, y acá, bueno, lo he borrado, pero acá está el número de referencia y mi nombre, y lo que van a hacer es cuando hagan la transferencia bancaria, van a poner su referencia, y con eso Interactive Brokers hace el cruce y ya aparece directamente en su cuenta. Y algo que aclarar es que está custodiado a título personal, o sea, no es como una cuenta Omnibus. Básicamente cada cliente tiene como que su propio Interactive Broker, digamos. No sé si eso causa alguna duda, pero básicamente así es como está domiciliado fuera. Perfecto. La siguiente, si que la tomo yo, dice, ¿se debe declarar renta en Estados Unidos por esos portafolios? La respuesta es si uno es W8 o si no es residente fiscal en Estados Unidos, no debe declararse nada de renta, y por las particularidades que tienen estos ETFs que son UCITS, pues tampoco los dividendos pues son taxables. Entonces, digamos que en ese sentido, por ser W8 está exento. La otra pregunta, Macarena, es si puedo abrir más de una cuenta de $25,000. Un ratito voy a retroceder. No es taxable en Estados Unidos, pero sí de repente tienen, o sea, lo más probable es que reporten sus impuestos en su país, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es dejarlo claro. Y por los $25,000, si se refieren a tener dos portafolios distintos, sí se puede, pero cada portafolio debe tener un monto mínimo de 25,000 para que se abra. Y no está no es un botón que me deje abrir otro portafolio. Ahí sí necesitan, le escriben ayuda
y la persona de soporte lo hace. Justo nos han hecho consultas clientes que quieren un portafolio distinto para cada uno de sus hijos porque son perfiles distintos de repente, o sea, sí se puede, pero necesitan ayuda de soporte. O si la pregunta era más de $25.000, también se puede. En verdad, justo tenemos una estructura para los costos de administración que a partir de $300.000 el costo va bajando y luego a partir de 1 millón es menor también, ¿no? Entonces, hay las dos opciones. Mantener todo en un portafolio, que es lo ideal normalmente porque ya está bastante diversificado. O si quieren tener 2 portafolios, la única restricción ahí es que cada portafolio debe tener mínimo 25.000. Perfecto, Macarena. Las dos últimas son, esta cuenta tiene un mínimo de permanencia, me puedo retirar en cualquier momento y que si la cuenta puede estar a nombre de 2 personas. Ya. Rápidamente, si quieren que sea el nombre de 2 personas, o sea, cuenta mancomunada o joint account, sí se puede, y ya tenemos clientes que lo tienen así. Y la pregunta era, discúlpame que me acabo de olvidar. Si hay un monto mínimo de permanencia. No, en verdad yo puedo entrar y a los 2 días decir, me quiero ir, me pongo, hago acá, ¿no? Retirar de dinero, hago el pedido y lo único que hay que tomar en cuenta es que como está invertido, hay un tiempo de que van a vender las posiciones y luego si es que el dinero está yendo de regreso a Colombia puede ser 2 días, ¿no? Que es lo normal en una transferencia internacional hasta que aparezca en su cuenta. Pero en resumen, lo pueden retirar en cualquier momento, no hay un monto mínimo de 1 mes, de 1 año, ni nada. El cliente es libre. Es más, tienen un retiro gratis al mes. Si es que quieren hacer más de un retiro al mes, es $10 por cada retiro extra, pero en general no creemos que hagan más de un retiro al mes. Entonces sería gratis por el lado de nosotros, pero tomar en cuenta que su propio banco puede tener costos asociados a la transferencia, ¿no? Solo para que sepan. Perfecto, Macarena. No veo más en el chat. Bueno, igual les podemos mandar más información terminando el webinar. Igualmente sus asesores están bastante capacitados también para darles tips o lo que sea. Y los invito a descargar la app o entrar a la web. Hacer el onboarding es gratis y luego ya ustedes deciden cuándo meten los 25.000. Si es que quieren ir avanzando con eso, no hay ningún problema que su cuenta esté en 0 y luego lo inviertan. Perfecto, Macarena. A todos, muchísimas gracias por el tiempo. Y les recuerdo que en sus correos vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, cuídense.